Oficio Santísimo, León XIII, 1887. A nuestros venerables hermanos los arzobispos y obispos de Baviera. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Impulsados por el santísimo deber de nuestro oficio apostólico, nos hemos esforzado con ahínco y durante mucho tiempo, como sabéis, para que los asuntos de la Iglesia Católica en Prusia mejoren algo y, restaurada a una posición de dignidad, florezcan con su antiguo e incluso más que su anterior honor. Nuestros esfuerzos y labores, con la ayuda y asistencia de Dios, han tenido tanto éxito que hemos apaciguado antiguas disputas y albergamos la esperanza de que la libertad del nombre católico pueda disfrutarse allí plena y pacíficamente. Pero ahora deseamos dirigir nuestros pensamientos y preocupaciones con gran fervor hacia los bávaros. No porque pensemos que el estado de la religión sea el mismo en Baviera que en Prusia, sino porque queremos y deseamos que también en ese reino que se gloría en la profesión de la fe católica recibida de sus antepasados, se abolan rápidamente diversos inconvenientes que atentan contra la libertad de la Iglesia Católica. Para cumplir tan saludable deseo, deseamos probar todos los recursos que otros puedan ofrecer y aplicar sin demora la autoridad y la ayuda que nosotros mismos poseemos. Y también os hacemos un llamado especial a vosotros, oh venerables hermanos, y a todos aquellos en Baviera que por vuestra obra se han convertido en nuestros queridos hijos, para que en todo lo que parezca pertinente al cuidado y la propagación de la fe y la religión en vuestro país, nos comuniquemos con vosotros en la medida de lo posible, aconsejándoos al respecto e instándolos con confianza a los gobernantes del Estado. En los registros sagrados de Baviera se encuentran muchas circunstancias, pero recordamos cosas desconocidas para vosotros, por las cuales la Iglesia y el Estado pueden unirse en una alegría común. Pues la fe cristiana, desde que su semilla divina se sembró en el seno de vuestro país, gracias al cuidado y la gran diligencia del santo abad Severino, quien se destaca como apóstol de la región entre el Danubio y los Alpes, y de otros predicadores del Evangelio, se extendió y arraigó tan profundamente que desde entonces nunca ha sido completamente erradicada, ni por la barbarie de la superstición, ni por la revolución y el cambio en los asuntos públicos. Por lo tanto, a finales del siglo VII, cuando Ruperto, el santo obispo de Worms, por invitación de Teodoro, duque de Baviera, salió a promover y acrecentar la fe cristiana en aquellas regiones, encontró a muchos, tanto profesantes de la fe como otros deseosos de abrazarla, incluso en medio de la superstición. Pero el propio excelentísimo príncipe Teodoro, inflamado de celo por la fe, emprendió un viaje a Roma, y postrándose ante las tumbas de los santos apóstoles y a los pies del augusto vicario de Jesucristo, ofreció un nobilísimo ejemplo de piedad y de la unión de Baviera, con esta sede apostólica que otros excelentes príncipes siguieron religiosamente después. Al mismo tiempo, el cardenal Martiniano, obispo de Sabina, fue enviado como legado a Baviera por el santo pontífice Gregorio II, quien brindó ayuda y asistencia en los asuntos católicos, con quienes se asociaban Jorge y Doroteo, ambos cardenales de la Iglesia romana. Poco después, Corbiniano, obispo de Múnich, hombre reconocido por su santidad de vida y su desprecio por el mundo, quien confirmó y acrecentó el efecto de las labores apostólicas de Ruperto con igual intensidad, partió a visitar al soberano pontífice en Roma. Pero a quien más se debe alabar por nutrir y cuidar la fe en Baviera es a San Bonifacio, arzobispo de Maguncia, quien también es celebrado en un relato imperecedero y fidedigno como el padre de la Alemania cristiana, su apóstol y mártir. Desempeñó el cargo de legado ante los romanos pontífices Gregorio II y III, y Zacarías, a quienes admiraba,
y en su nombre y por su autoridad dividió Baviera en diócesis, y así, habiendo constituido una jerarquía regular, transmitió la fe allí plantada a las generaciones futuras. San Gregorio II, escribiendo al propio Bonifacio, dice: «El campo del Señor, que estaba desolado y se había vuelto infructuoso por la infidelidad, entre las espinas de los cardos, al ser cultivado con el arado de tu doctrina, ha recibido la semilla de la palabra y ha producido una abundante cosecha de fidelidad». Desde entonces, la religión de los bávaros se mantuvo firme y segura, a pesar de todos los cambios en los asuntos civiles, aunque con el tiempo fue sometida a duras pruebas. Pues, de hecho, surgieron esas disputas y contiendas del imperio contra el sacerdocio, tan amargas, duraderas y destructivas. Sin embargo, en estas, la Iglesia en Baviera tenía más motivos de alegría que de tristeza. Pues, con la más perfecta unidad, apoyaron a Gregorio XI, el legítimo pontífice, mientras la violencia desenfrenada de los contendientes no los separaba de ningún bando y los amenazaba en vano. Y, lo que fue muy penoso, mucho tiempo después, al no conmoverse en absoluto ni por el poder ni por los ataques de los seguidores de Novato, siempre observaron religiosamente la integridad de su fe y su antigua alianza con la Iglesia romana. Este valor y firmeza de sus padres debe ser aún más loado, porque esta nueva secta había sometido a casi todos sus vecinos. De hecho, para los bávaros que vivieron en aquellos tiempos desdichados, son muy aplicables las palabras de merecida alabanza contenidas en una carta a sus gobernantes, que el ya mencionado Gregorio II había dirigido mucho antes a los católicos de Turingia, quienes habían sido imbuidos de la fe cristiana por San Bonifacio. Reconociendo la constancia de vuestra firme fe en Cristo, que nos es bien conocida, ya que cuando los paganos intentaron obligaros a un culto idólatra, respondisteis con la plenitud de vuestra fe, que preferíais morir antes que violar esa fe en Cristo que habíais recibido de una vez por todas. Llenos de alegría, damos gracias como es debido a nuestro Dios y Redentor, dador de todos los bienes, por cuya gracia deseamos elevaros a cosas aún mejores y mayores, para que, para fortalecer la intención de vuestra fe, os aferréis con sincero corazón a la Santa Sede Apostólica y, en la medida en que lo exijan las necesidades de nuestra santa religión, podéis recibir consuelo de esta Santa Sede Apostólica, tan recordada por vosotros como Madre Espiritual de todos los fieles, como es propio que los coherederos de un reino lo reciban de su real progenitor. Pero aunque la gracia de nuestro Dios misericordioso, que en tiempos pasados preservó y abrazó con gran benevolencia a vuestra nación, nos impulsa a razonar bien y a tener buena esperanza para el futuro, sin embargo, debemos esforzarnos, en la medida de nuestras posibilidades, por hacerlo más eficaz, para sanar las heridas que nuestra religión haya recibido, o para protegernos de las que aún nos amenazan, a fin de que nuestra santa doctrina cristiana y nuestro código de moral se difundan cada día y den mayor fruto. No decimos esto como si la fe católica necesitara entre vosotros defensores más fuertes y menos tímidos, pues sabemos bien, venerables hermanos, que vosotros, junto con la mayor y mejor parte, tanto de los que están en las órdenes sagradas como de otros, no sois indiferentes a las contiendas y peligros que rodean a vuestra Iglesia. Por lo tanto, así como nuestro predecesor, Pío IX, en sus afectísimas cartas dirigidas a los obispos de Baviera, elogió con el mayor esmero el gran fervor que mostraron al preservar los sagrados derechos de la Iglesia, así también nos, libre y abiertamente, alabamos merecidamente a cada uno de los que valientemente han emprendido y llevado a cabo la defensa de su fe ancestral. Pero cuando nuestro Dios providente permite que su Iglesia sea azotada por graves tormentas,
Él mismo exige con justicia de nosotros disposiciones y poderes más preparados para socorrerla. Pero ustedes, oh venerables hermanos, cada uno con nosotros por igual, contemplan con dolor los tiempos extraños y desdichados que atraviesa la Iglesia. Fueron de los primeros en percatarse de las condiciones en las que se encuentran y las dificultades con las que tienen que luchar. Por lo tanto, saben por experiencia que su cargo conlleva mayores deberes que antes, y que para desempeñarlos bien deben esforzarse con mucho ahínco por ser vigilantes, diligentes, fuertes y con prudencia cristiana. Y, en primer lugar, os instamos y exhortamos respecto a la preparación y el bienestar del clero. Pues el clero es como un ejército que, al obedecer las leyes y cumplir con sus deberes para servir a la multitud cristiana, bajo la autoridad de los obispos, aportará honor y estabilidad a los asuntos públicos en proporción a su número y disciplina. Por lo tanto, este ha sido siempre el primer cuidado de la Iglesia: elegir y educar para el sacerdocio a aquellos jóvenes cuyas disposiciones y deseos les permitan perseverar en el ministerio de la Iglesia, y, además, que los jóvenes sean educados desde pequeños en la piedad y la religión, antes de que los malos hábitos se apoderen de ellos en su juventud. Para ellos fundó sedes de formación y seminarios adecuados, y estableció reglas llenas de sabiduría, especialmente en el Santo Concilio de Trento, para que este colegio de ministros de Dios fuera un seminario perpetuo. De hecho, en varios lugares existen ciertas leyes vigentes que, si bien no detienen, sí obstaculizan al clero en su formación y disciplina. Consideramos que nos corresponde, ahora como en otras ocasiones, expresar abiertamente nuestra opinión sobre este asunto, que es del mayor interés, y preservar la santa ley de la Iglesia inviolable por todos los medios a nuestro alcance. Pues, en efecto, la Iglesia, como cuerpo perfecto por naturaleza, tiene el derecho inalienable de ordenar e instruir a sus propias fuerzas, sin perjudicar a nadie, y sí útil a muchos, en ese reino de paz que Jesucristo fundó en la tierra para la salvación de la humanidad. El clero, sin embargo, cumplirá plenamente y en su totalidad los deberes que se le han encomendado cuando, por la atención de los obispos, se haya logrado en los seminarios sagrados la disposición de ánimo e intención que exigen la dignidad del sacerdocio cristiano y la natural evolución de los tiempos y las costumbres. Deben, en efecto, sobresalir en la excelencia de su enseñanza y, lo que es más importante, en gran reputación de virtud, de modo que atraigan la atención de los hombres hacia ella y los conduzcan a su observancia. Es necesario que la sabiduría cristiana, que rebosa de luz admirable, brille ante los ojos de todos, para que, disipada la oscuridad de la ignorancia, el mayor enemigo de la religión, la verdad brille por doquier y reine felizmente. Es más, conviene refutar y disipar esos múltiples errores que, surgidos ya sea de la ignorancia, la maldad o las opiniones prejuiciosas, apartan perversamente la mente de los hombres de la verdad católica y engendran cierto odio hacia ella en sus disposiciones. Este gran deber que consiste en exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen, pertenece al orden sacerdotal, que lo sostiene legítimamente, impuesto por Cristo nuestro Señor, cuando los envió a enseñar a todas las naciones con su divino poder, yendo por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Tan claramente como los obispos, elegidos en lugar de los apóstoles, están al frente de la Iglesia de Dios, los sacerdotes son sus ayudantes. Si alguna vez estos deberes se han cumplido plena y perfectamente, fue en los primeros tiempos de nuestra religión y en los siglos posteriores, durante la gran lucha contra la tiranía pagana que se prolongó durante tanto tiempo, de donde el sacerdocio y el santísimo orden de los padres y doctores, cuya sabiduría y elocuencia serán siempre recordados y admirados, alcanzaron su gran gloria.
porque, en efecto, la doctrina cristiana, profundamente tratada por ellos, plenamente explicada y defendida con la mayor valentía, difundió así aún más su verdad y divina excelencia. Por otro lado, apareció la doctrina de los paganos, refutada y despreciada incluso por los ignorantes, por carecer de consistencia, estar llena de absurdos e inútil. Pero en vano intentaron los adversarios detener ese curso de la sabiduría católica. En vano buscaron objeciones en las escuelas de filosofía griega, especialmente en las de Platón y Aristóteles, con palabras altisonantes. Pues nuestros campeones, sin rehusar siquiera ese tipo de debate, se dedicaron al conocimiento y estudio de los filósofos paganos. Tras examinar con la mayor diligencia lo que cada uno de ellos había profesado, los consideraron uno por uno, los examinaron, los compararon. Muchos fueron rechazados o corregidos por ellos. No pocos fueron justamente aprobados y aceptados. También descubrieron y establecieron que aquello que la razón y la inteligencia humanas demuestra como falso, se opone de la misma manera a la doctrina cristiana, de modo que quien se opone a esta doctrina necesariamente se opone a la razón. En luchas de esta clase entraron nuestros padres y obtuvieron espléndidas victorias, y éstas se lograron no solo por la virtud y las armas de la fe, sino también con la ayuda de la razón humana, la cual, guiada de hecho por la luz de la sabiduría divina, entró con valentía en el camino de la verdad, desde la ignorancia de muchas cosas, y como si surgiera de un bosque de errores. Este admirable acuerdo y consentimiento de la fe con la razón, si bien ha sido honrado por las obras eruditas de muchos, sin embargo, como si estuviera construido en un solo edificio y mostrado a simple vista, brilla especialmente en la obra de San Agustín, De Civitate Dei, e igualmente en la Suma de Santo Tomás de Aquino, en cuyos libros, de hecho, se contienen todas las cosas que fueron profundamente pensadas y consideradas por los sabios. Y en ellos podemos buscar los inicios y la fuente de esa eminente escuela de conocimiento llamada teología cristiana. El recuerdo de tan ilustres ejemplos debe ser recordado y apreciado por el clero, ya que de muchas maneras nuestros adversarios están afilando armas antiguas, y casi las mismas viejas batallas se están repitiendo. Así, solo los paganos se oponían antiguamente a la religión cristiana, para no ser desviados de los antiguos y acostumbrados ritos de sus divinidades, pero ahora, con el más inicuo empeño de hombres malvados, pretenden erradicar del pueblo cristiano toda enseñanza divina y esencial relacionada con nuestra santa fe, y usarlos peor que los paganos, llevándolos a la mayor miseria, a saber, a subversión y el desprecio de toda fe y religión. De esta plaga impura, que ninguna es más detestable, aquellos fundadores fueron quienes atribuyeron al hombre que, por la luz de la naturaleza, cada uno podía conocer y juzgar sobre la doctrina divinamente revelada, en virtud de su propia razón y juicio, y que no había necesidad de someterse a la autoridad de la Iglesia y del romano pontífice, cuyo único derecho, por mandato y nombramiento divino, es ser el guardián de esa doctrina, transmitirla y juzgar con veracidad sobre ella. De ahí se abrió fácilmente el camino, aunque para ellos era miserable, para negar y descartar todas las cosas y los poderes del hombre. Luego, negando insolentemente que existiera autoridad alguna que emanara de Dios, o incluso que existiera un Dios, finalmente cayeron en teorías absurdas de idealismo y materialismo. Pero quienes se autodenominan racionalistas o naturalistas no dudan en llamar a esta prostitución de las cosas más elevadas con el falso nombre de progreso científico y social, que en realidad no es nada menos que la destrucción y la ruina de ambos. Ya que de muchas maneras nuestros adversarios están afilando armas antiguas y casi las mismas viejas batallas se librarán de nuevo.
Así, solo los paganos se oponían antiguamente a la religión cristiana, para no ser desviados de los antiguos y acostumbrados ritos de sus divinidades, pero ahora, con el más inicuo empeño de hombres malvados, pretenden erradicar del pueblo cristiano toda enseñanza divina y tan necesaria relacionada con nuestra santa fe, y que pueden usarlos peor que los paganos, llevándolos a la mayor miseria, a saber, la subversión y el desprecio de toda fe y religión. Así pues, venerables hermanos, podéis saber y comprender por qué y de qué manera los miembros más jóvenes de la Iglesia deben ser instruidos en doctrinas superiores para que desempeñen sus funciones con facilidad y utilidad en la actualidad, para que estén bien fundamentados y capacitados en el estudio de las humanidades. No deben iniciar el estudio de la sagrada teología sin antes haber recibido una preparación filosófica. Nos referimos a esa filosofía profunda y verdadera, investigadora de los problemas más elevados, la mejor defensora de la verdad, en virtud de la cual ellos mismos no serán arrastrados ni arrastrados por todo viento de doctrina, por la maldad de los hombres, por la astucia con que acechan para engañar. Efesios 4:14. Y les permitirá dar a otras doctrinas la ayuda de la verdad, mediante la discusión y refutación de teorías capciosas y engañosas. Con este fin, ya hemos aconsejado que las obras del gran Santo Tomás de Aquino estén en sus manos y sean explicadas constante y cuidadosamente. Y a menudo hemos insistido en esto con solemnes palabras, y creemos que los mejores frutos los recibe el clero, y con confianza esperaremos frutos aún más excelentes y abundantes. De hecho, el método del doctor Angélico es admirablemente adecuado para la formación de las mentes, maravillosamente apto para su uso en la formulación de comentarios, la filosofía y el discurso con fuerza e incontrovertibilidad, pues muestra claramente cada tema conectado entre sí en una serie continua, todos unidos y encajando entre sí, todos conduciendo a los principios más elevados. Luego, nos eleva a la contemplación de Dios, quien es la causa eficiente, la fuerza y el tipo supremo de todas las cosas, a quien finalmente toda filosofía y el hombre mismo, tal como es, deben ser referidos. Así, verdaderamente, el conocimiento de las cosas se mantiene unido, como se muestra admirablemente. Así también lo establece con la mayor firmeza Santo Tomás. Por el conflicto con el cual el conocimiento, así como las antiguas sectas de errores, han desaparecido por completo, así las nuevas, a diferencia de ellas, más en nombre y tipo que en realidad, en cuanto asoman la cabeza, caen, abatidas por los mismos golpes, como de hecho han demostrado muchos de nuestros escritores. En verdad, la razón humana desea penetrar libremente en el conocimiento oculto y secreto de las cosas, y no puede hacerlo de otra manera, pero con Santo Tomás, como nuestro autor y maestro, lo hace con mayor rapidez y libertad, porque lo hace con seguridad, sin peligro de traspasar los límites de la verdad. Pues tampoco se puede llamar con razón libertad a la que reúne y dispersa opiniones según su propia voluntad y placer. Más bien, debe ser considerada la más vil licencia, mentira y falsa ciencia, una desgracia y esclavitud de la mente. En verdad, el verdadero doctor es quien camina dentro de los confines de la verdad, quien no solo nunca difiere de Dios, cabeza y fuente de toda verdad, pero está siempre estrictamente de acuerdo con Él y siempre lo sigue cuando revela sus secretos de cualquier manera, quien no menos piadosamente escucha al romano pontífice cuando habla, invierte en él la autoridad divina y sostiene plenamente que la sumisión al romano pontífice es necesaria para la salvación. En su escuela, por lo tanto, que el clérigo sea educado y ejercitado tanto en filosofía como en teología, porque entonces será erudito
y fuerte como el más poderoso para luchar en los combates sagrados. Pero es difícil expresar la gran utilidad de la luz de la doctrina que emana del clero y se difunde entre las diferentes órdenes del pueblo cristiano, si es que brilla como un faro de virtud. Pues, en los preceptos que tienden a corregir la moral humana, las acciones de sus maestros son más eficaces que sus preceptos, y nadie se sentirá fácilmente seguro al tratar con alguien cuyas acciones no concuerdan con sus palabras y preceptos. Dirigimos nuestra mirada y mente a Jesucristo, quien, siendo la verdad, nos ha enseñado lo que debemos creer. Siendo vida y camino, se ha ofrecido como ejemplo perfecto de cómo debemos llevar una vida buena y buscar con afán nuestro bien final. Él mismo deseó que sus discípulos fueran ordenados y perfeccionados según su propio modelo. Así alumbre vuestra luz, es decir, en la doctrina, ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras, sin diferir de los principios de vuestra doctrina, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Mateo 5, 16. Combinando la doctrina y la excelencia del Evangelio que les encomendó predicar. Es justo que los preceptos que ordenan y dirigen la vida de los sacerdotes sean divinos. Sobre todo, es necesario que se convenzan y tengan casi grabado en la mente que ya no están en la compañía de Dios, y que aunque pasen su tiempo en la comunión del mundo, siguen viviendo la vida de Cristo nuestro Señor. Quienes, si realmente viven por Él y en Él, no buscarán en absoluto lo propio, sino que se dedicarán por completo a lo que pertenece a Jesucristo. Filipenses 2, 21. Ni recibirán el favor vano de los hombres, sino que buscarán el favor sólido de Dios. Además, se abstendrán y aborrecerán estas cosas bajas y despreciables, y, esforzándose por enriquecerse con las bendiciones celestiales, las derramarán generosa y alegremente, como es propio de la santa caridad. Además, nunca se permitirán oponer ni preferir las suyas al juicio y la voluntad de los obispos, sino que, obedeciéndolos y sometiéndose a ellos como portadores de la persona de Cristo, obtendrán muy felizmente en la viña del Señor abundancia de frutos selectos que permanecerán con ellos para siempre. Pero quien se separa, en pensamiento o voluntad de su pastor y del jefe de los pastores, el romano pontífice, no está de ninguna manera unido a Cristo. Quien a vosotros oye, a mí me oye, y quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia. Lucas 10, 16. Pero quien se separa de Cristo, dispersa en lugar de recoger. ¿De dónde? Además, es evidente el tipo y la medida de consideración que se debe a los hombres que ocupan puestos de autoridad pública. Porque de ninguna manera se pretende que alguien desee negar o derogar sus derechos. Más bien, estos deben ser observados diligentemente por los demás ciudadanos, y especialmente cuidadosamente por los sacerdotes. Dad al César lo que es del César, pues son nobilísimas y honorables las funciones que Dios, el Supremo Señor y Gobernante, ha impuesto a los hombres que son príncipes, para que, mediante el consejo, la razón y todo el cuidado de la justicia, gobiernen, preserven y aumenten el Estado. Por tanto, que el clero atienda y cumpla cuidadosamente todos sus deberes como ciudadanos, no a la manera de quien es servil, sino de quien los tiene en reverencia, por causa de la religión, no por temor. Al mismo tiempo, con la debida observancia, manteniendo su propia dignidad, siendo ciudadanos y sacerdotes de Dios. Pero si sucediera que el poder civil invadiera los derechos de Dios y de su Iglesia, que los sacerdotes den un ejemplo notable, como todo cristiano debe perseverar en el camino del deber en tiempos de dificultad religiosa, que soporte muchas cosas en silencio, con virtud inmaculada, que sea cauto al tolerar malas acciones y que nunca asienta ni consienta a los malvados en ningún asunto. Pero si se trata de elegir qué hacer, ya sea quebrantar las leyes de Dios
o complacer a los hombres, que use libremente aquella memorable y digna respuesta de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. A esta, como si se hubiera anticipado la educación de los jóvenes destinados a fines sagrados, es nuestro deseo y nuestro derecho añadir lo que atañe a la juventud en general, pues nos preocupamos profundamente por su educación para que se lleve a cabo correcta y plenamente, tanto en lo que respecta a la cultura mental como a la formación de la disposición. La Iglesia siempre ha acogido con cariño la juventud, y para su protección ha emprendido con gran amor numerosas labores y preparado numerosos recursos para ella. Entre ellos se encuentra la fundación de numerosas órdenes religiosas que podrían formar a los jóvenes en la ciencia y el saber, y especialmente inculcarles la sabiduría y la virtud cristianas. Bajo tales auspicios, la piedad hacia Dios impregnaría fácilmente sus tiernas mentes, tras lo cual, habiéndoseles presentado debidamente el deber del hombre hacia sí mismo, hacia su prójimo y hacia su patria, hay toda la esperanza de que fructificarían a su debido tiempo. Por lo tanto, la Iglesia tiene un justo motivo de dolor al ver a sus pequeños arrancados de ella a temprana edad y obligados a asistir a escuelas donde el conocimiento de Dios se ignora en silencio, o solo se enseña una idea mutilada y pervertida de Él, donde no hay nada que frene el torrente del error, ni fe en la revelación divina, ni lugar donde la verdad pueda defenderse. Pero, en verdad, prohibir a la Iglesia católica ejercer su influencia en los ámbitos de la ciencia y la literatura es sumamente perjudicial, ya que el deber de enseñar la religión, esa materia que ningún hombre preocupado por su salvación eterna puede descuidar, ha sido encomendado por Dios a su Iglesia, pero a ninguna otra sociedad humana se le ha encomendado, ni ninguna otra asociación puede arrogarlo. Por lo tanto, la Iglesia lo reclama como su indudable derecho y se queja cuando se descuida. Además, debemos velar y debemos tener el máximo cuidado para que en las escuelas que han abandonado total o parcialmente la autoridad de la Iglesia, los jóvenes no corran peligro, ni su fe católica ni sus buenas costumbres sufran daño alguno. En este sentido, la habilidad del clero y de otras personas buenas será de gran utilidad, tanto si se esfuerzan porque el conocimiento de la religión no solo no sea expulsado de las escuelas donde existe, sino que ocupe el lugar que le corresponde y sea enseñado por maestros competentes de reconocida capacidad. Como si también pudieran encontrar y poner en práctica otras salvaguardias para que dicho conocimiento se imparta a sus alumnos de forma incorrupta y satisfactoria. El consejo y la cooperación de los padres de familia también serán útiles, por lo que es necesario advertirles y exhortarlos en la medida de lo posible, con la mayor seriedad, para que consideren los grandes y santos deberes que Dios les ha impuesto con respecto a la educación de sus hijos, para que conozcan su religión y se comporten bien, sirviendo a Dios religiosamente. Pero que ellos mismos actúan mal si confían a sus hijos, a una edad dócil e inocente, al cuidado de maestros cuestionables. En estos deberes que les incumben con la procreación de sus hijos, que los cabezas de familia sepan que existen los mismos derechos inherentes, tanto por naturaleza como por justicia, y que son de tal naturaleza que nadie puede librarse de ellos, ya que es imposible, por ningún poder humano, dispensarse de los deberes que el hombre tiene con Dios. Que los padres, pues, consideren bien que tienen una gran responsabilidad en la educación de sus hijos y una aún mayor al educarlos para que busquen una vida mejor y más perfecta, la del alma, que cuando ellos mismos no pueden supervisar, les corresponde procurar la ayuda de otros, para que sus hijos puedan escuchar y recibir ese conocimiento de religión que es necesario para todo hombre de maestros aprobados. Ahora bien,
Es cierto que con frecuencia se da un ejemplo excelente de piedad y munificencia, ya que donde no hay escuelas públicas abiertas, salvo las llamadas neutrales, los católicos han abierto algunos establecimientos propios con gran esfuerzo y gasto, y los mantienen con igual celo. Es muy deseable que estos excelentes y seguros refugios para la juventud se establezcan cada vez más donde las necesidades de las circunstancias o los lugares lo requieran. No debemos pasar por alto que la educación cristiana de la juventud redunda en gran beneficio del propio Estado. De hecho, se temen innumerables y muy graves pérdidas para aquel Estado en el que el método y la disciplina de la educación carecen de religión o, lo que es peor, se oponen a ella. Porque inmediatamente esa regla suprema y divina es dejada de lado y despreciada, por cuya admonición se nos manda reverenciar la autoridad de Dios y, confiando en Él, mantener todas sus enseñanzas con la más firme fe, existe una tendencia en la ciencia humana a caer en graves errores, especialmente los del materialismo y el racionalismo. De ahí que cada persona pueda seguir su propio juicio e inclinación en cuanto a lo que entiende, y aún más en cuanto a lo que hace, y con ello la autoridad pública de quienes ostentan el poder se debilita y se destruye. Sería maravilloso que obedecieran y soportaran el gobierno del hombre, quienes albergan la funesta opinión de que no están sujetos en absoluto al gobierno y la regla de Dios. Pues una vez destruidos los cimientos sobre los que descansa toda autoridad, y debilitados y destruidos los vínculos de la sociedad humana, no habrá Estado. Una tiranía llena de violencia y astucia se apoderará de todo. Pero, ¿puede acaso un Estado, confiando en sus propios poderes, evitar una calamidad tan grande? ¿Puede un Estado hacerlo rechazando la ayuda de la Iglesia? ¿Puede cualquier Estado hacer lo mismo cuando se opone rotundamente a la Iglesia? El asunto es evidente para toda persona prudente. La prudencia en los asuntos de Estado exige que su participación en la enseñanza y educación de los jóvenes recaiga en los obispos y el clero, y que se tenga mucho cuidado de que el noble deber de instruir a otros no recaiga en quienes son negligentes y laxos en su religión, o manifiestan aversión a la Iglesia. Sin embargo, lo que sería aún más intolerable sería que hombres de esta índole fueran seleccionados como profesores de la ciencia religiosa, que es la más importante de todas. Y debe tenerse mucho cuidado de que el noble deber de instruir a otros no quede en manos de quienes son descuidados y negligentes en su religión, o manifiestamente reacios a la Iglesia. Es asimismo de suma importancia, venerables hermanos, que adviertan y protejan a sus feligreses de los peligros que surgen del contagio de la francmasonería. En una carta encíclica especial, hemos mostrado cuán malvada y peligrosa es esta secta de las tinieblas para el Estado, y hemos señalado los medios para reducir y destruir su influencia. Los fieles nunca estarán suficientemente advertidos contra esta perversa facción, pues si bien desde el principio concibió un profundo odio contra la Iglesia católica, y desde entonces lo ha incrementado e inflamado, su enemistad no siempre se manifiesta abiertamente, sino que con mayor frecuencia se manifiesta de forma solapada e hipócrita, especialmente entre los jóvenes, quienes, inexpertos y faltos de sabiduría, son tristemente atrapados por sus engaños, a menudo disimulados tras apariencias de piedad y caridad. En cuanto a la cautela con quienes no profesan la fe católica, aténganse a lo que prescribe la Iglesia, para que el trato con ellos o la depravación de sus doctrinas no se conviertan en una fuente de peligro para el pueblo cristiano. Sabemos y lamentamos como ustedes que nuestro poder para conjurar tales peligros no iguala nuestro celo y nuestro deseo de hacerlo. Sin embargo, no creemos inútil suscitar su solicitud pastoral y estimular al mismo tiempo la actividad de los católicos, para que nuestros esfuerzos unidos puedan desviar
o al menos disminuir, los obstáculos que se interponen en el camino de nuestros deseos comunes. Y los exhortamos con las palabras de nuestro predecesor León Magno: llénense de piadoso celo por la religión, y que la ansiedad de todos los fieles se despierte contra los más crueles enemigos de las almas. Por lo tanto, dejando atrás su torpe descuido, que todas las personas de bien abracen la causa de la religión y de la Iglesia como suya, y luchen fiel y constantemente por ella. Con demasiada frecuencia, los malvados se ven confirmados en su maldad y su poder para el mal, y triunfan gracias a la pereza y la timidez de las personas de bien. Los esfuerzos y el celo de los católicos no siempre tienen el efecto previsto y esperado, pero en el fondo sirven para contener al enemigo y al mismo tiempo para animar a los débiles y tímidos, incluso sin contar las ventajas que se obtienen de la satisfacción de haber cumplido con un deber. Además, no estamos dispuestos a admitir que el celo y la actividad de los católicos no puedan alcanzar su fin si se guían adecuadamente y con perseverancia. Porque siempre ha sucedido y sucederá que las empresas más difíciles terminen felizmente, siempre que, como hemos dicho, se lleven a cabo con energía valiente, guiadas y ayudadas por la prudencia cristiana. Y, de hecho, la verdad, naturalmente deseada por todos los hombres, tarde o temprano, conquistará las mentes de los hombres. La verdad puede ser probada y oprimida por problemas y enfermedades intelectuales, pero nunca puede ser destruida. Todo lo anterior parece aplicarse de manera especial a Baviera, porque por la gracia de Dios, ya que se encuentra entre los reinos católicos, debe conservar y nutrir, en lugar de aceptar, la fe divina que recibió de sus antepasados. Además, quienes, en nombre del pueblo, hacen las leyes para gobernar el reino, son mayoritariamente católicos, al igual que muchos de sus ciudadanos y habitantes, y, por lo tanto, no dudamos que ayudarán con todas sus fuerzas a la Iglesia, su madre, en sus muchas pruebas. Si todos unen sus esfuerzos con la energía y la actividad necesarias, habrá, por la gracia de Dios, motivos para regocijarse por los felices resultados de su celo. Recomendamos a todos esta unión, pues, así como no hay nada tan pernicioso como la discordia, existe concordia de espíritu cuando, unidos, se unen para un propósito común. En efecto, las leyes ofrecen a los católicos una vía fácil para intentar enmendar la condición y el orden del Estado, y para desear y querer una constitución que, si bien no sea favorable ni bien intencionada hacia la Iglesia, al menos, como exige la justicia, no sea duramente hostil. Sería injusto acusar o culpar a cualquiera de nosotros que recurra a tales medios, porque esos medios, usados por los enemigos de la catolicidad para obtener y extorsionar, por así decirlo, de los gobernantes leyes contrarias a la libertad civil y religiosa, pueden seguramente ser usados por los católicos de manera honorable para los intereses de la religión y en defensa de la propiedad, privilegios y derechos divinamente concedidos a la Iglesia católica, y eso debe ser respetado con todo honor por los gobernantes y los súbditos por igual. De los derechos de la Iglesia, que es nuestro deber mantener y defender siempre contra toda injusticia, el primero es, sin duda, el de gozar de la plena libertad de acción que necesite para trabajar por la salvación de las almas. Esta es una libertad divina que tiene como autor al Hijo único de Dios, quien, derramando su sangre, dio origen a la Iglesia, la estableció hasta el fin de los tiempos y se eligió a sí mismo como su cabeza. Esta libertad es tan esencial para la Iglesia, institución perfecta y divina, que quienes la atacan ofenden al mismo tiempo a Dios y a su deber. Pues, como hemos demostrado en más de una ocasión, Dios estableció su Iglesia para proteger y distribuir el bien supremo a las almas, superiores por su naturaleza a todas las demás.
y para conducir a los hombres, mediante la fe y la gracia, a una nueva vida en Jesucristo, una vida que asegura la salvación eterna. Dado que el carácter y los derechos de cualquier sociedad se determinan por su razón de ser y por el fin que persigue, de acuerdo con los términos de su existencia y conforme a su objeto, se deduce naturalmente que la Iglesia es una sociedad tan distinta de la sociedad civil como diferentes son su razón de ser y sus fines. Se deduce que es una sociedad indispensable para toda la humanidad, ya que todos son llamados a la vida cristiana, y quienes se niegan a entrar en ella o la abandonan, quedan separados para siempre de la vida eterna. Y es una sociedad eminentemente independiente y superior a todas las demás, debido a la excelencia de las bendiciones celestiales e inmortales a las que tiende. Pero una institución esencialmente libre requiere, como todos pueden ver, libertad para utilizar los medios necesarios para su funcionamiento. La Iglesia, por tanto, necesita, como medios propios y necesarios, el poder de transmitir la doctrina cristiana, administrar los sacramentos, ejercer el culto divino, regular y regir toda la disciplina eclesiástica, dones y oficios con los cuales Dios quiso que su Iglesia fuera investida y fortalecida, y por admirable providencia quiso también que sólo ella los poseyera. Sólo a ella le ha confiado todo lo que ha revelado a los hombres, y la ha establecido como única intérprete, juez y maestra, sapientísima e infalible de la verdad, cuyos preceptos tanto los estados como los individuos deben escuchar y aceptar. Es igualmente cierto que le ha dado a la Iglesia plena libertad para juzgar y decidir sobre lo que mejor convenga a sus fines. Por lo tanto, es injusto que los poderes civiles se ofendan por la libertad de la Iglesia, ya que el principio del poder civil y religioso es uno y el mismo, a saber, Dios. Por lo tanto, no puede haber discordia entre ellos, ni obstáculos mutuos, ni intromisiones, pues Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo, y no puede haber conflicto entre sus obras. Más bien, existe entre ellos una maravillosa armonía de causas y efectos. Es evidente, asimismo, que cuando la Iglesia católica, obedeciendo la voluntad de su Maestro, lleva su estandarte por todas partes entre las naciones, ella no invade el territorio del poder civil, ni interfiere en él de ninguna manera, sino que por el contrario, protege y custodia a esas naciones. Así como la ley cristiana no nubla la luz de la razón humana, sino que aumenta su brillo, desviándola de las falsedades en las que cae fácilmente la naturaleza humana, o abriéndole un horizonte intelectual más nuevo y más amplio. Con respecto a Baviera, se establecieron acuerdos entre la Santa Sede y dicho país, los cuales fueron ratificados y declarados vinculantes mediante tratados recíprocos. Si bien la Santa Sede hizo grandes concesiones al celebrar un convenio sobre sus derechos, como es habitual, ha cumplido religiosamente la totalidad de estos acuerdos y nunca ha hecho nada que pudiera dar lugar a conflictos. Por lo tanto, es de esperar fervientemente que ambas partes los cumplan fielmente, no solo según la letra, sino también según el espíritu con el que se establecieron. En una ocasión, esta armonía se rompió, pero un decreto de Maximiliano I la restableció, y Maximiliano II la confirmó de manera justa y equitativa al sancionar algunas modificaciones oportunas. Sin embargo, sabemos que estas modificaciones han sido recientemente derogadas. No obstante, gracias a la prudencia religiosa del príncipe que gobierna el reino de Baviera, confiamos en que quien herede el rango y la fe de los maximilianos protegerá los intereses católicos, eliminando los obstáculos que los obstaculizan y favoreciendo su desarrollo. Por consiguiente, los católicos, que forman la mayoría del pueblo y cuyo amor a la patria y respeto a la autoridad son notorios,
Si ven que en un asunto de tal importancia sus deseos son tomados en cuenta y satisfechos, aumentarán su amor y respeto a un príncipe como hijos a su padre, y, siguiendo sus consejos para el bienestar y honor del reino, los cumplirán hasta los límites más extremos de su poder. Esto, venerables hermanos, es lo que el deber de nuestro oficio apostólico nos obliga a decirles. Solo nos queda implorar en común y con seguridad la ayuda de Dios, y para ello tomemos como intercesores a la siempre gloriosa Virgen María y a los celestiales patronos de Baviera, para que Él escuche nuestras oraciones unidas y conceda benignamente a la Iglesia paz y libertad, y que, gracias a Él, Baviera disfrute de gloria y prosperidad cada día mayores. Como promesa de estos favores celestiales y en testimonio de nuestra especial benevolencia, les otorgamos fervientemente, venerables hermanos, a ustedes, al clero y al pueblo, confiados a su cuidado, la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 22 de diciembre del año 1887, 10º de nuestro pontificado.